para ser marinero segunda, no por ser oficial, que es un curso que da la prefectura para la marina comercial, no es militar. Y al cabo de un año recibí mi libreta de marinero mercante, que aún la tengo, y empecé a buscar. En esa época todavía estaba Elma. Menem no había destruido todo el patrimonio nacional, todavía estaba la empresa naviera Elma y había otras empresas navieras acá, y empecé a recorrerlas para irme a viajar, para conseguir trabajo. Y llegué a las empresas, tuve varias entrevistas, me dijeron: no, pibe, vos te falta experiencia, tenés que ir a llenar la libreta al sur a los barcos pesqueros, a la flota pesquera. Así fue que, como justo a fin del 91, nos fuimos de gira con los Macocos a Viedma. Y yo dije: me armo el bolso, me quedo en Viedma y me voy a Puerto Madryn a buscar trabajo a los barcos pesqueros. Tengo la imagen de ellos subiéndose al micro y yo saludándole desde el micro, quedándome en Viedma con mi bolsito marinero, porque me había comprado un bolso marinero. Y de Viedma me fui a Puerto Madryn y empecé a golpear las puertas de las empresas navieras de ahí, de pesqueras, y al toque conseguí en una empresa muy buena porque conseguí un buen laburo, y estuve ahí casi un año en mareas hubo un impasse donde paré un poco el teatro. Marea se llama el periodo que estás embarcado, que estuve en mi barco, que era un barco langostinero que juntaba langostinos para Japón. Estaba 45 días en agua más o menos, con una parada, 4 días en tierra, que me mandaban en avión acá a Buenos Aires. Volví a embarcarme en Aeroparque para Madrid y volví a embarcarme al barco. Al cabo de ese año, después me echaron porque descubrieron que de todos los viajes me afanaba bagallo, o sea, me venía con bagallo. Bagallo se llama en el mar lo que traes de contrabando, y en todas las mareas me traía 40 o 45 kilos de langostinos, que no lo inventé yo, ¿no? Me lo enseñaron los marineros de ahí, que apenas bajábamos en Aeroparque nos íbamos a un restaurante que se llama Dorá, que todavía existe en Paseo Colón, que nos pagaba los 40 kilos de langostinos, taca, en el momento, así a las 12 de la noche cuando bajábamos del avión, y que eran 300 o 400 dólares más aparte del sueldo todos los meses. Así que, bueno, al final me echaron de la empresa porque descubrieron por los tickets de embarque de peso que yo salía con bagallo del puerto. Pero igual yo ya decidí que ya estaba, era suficiente, no quería subir más un barco. La experiencia fue increíble, a mí me gusta mucho el mar, me gusta mucho el trabajo duro. Siempre todo lo que fue muy físico, que implica también un desarrollo de una manera particular de pensar, ¿no? Cuando digo lo físico, por ahí meternos un poco en el teatro, a veces el prejuicio del teatro corporal o no. En realidad, cuanto más trabajás con el cuerpo, lo que estás haciendo es trabajar con la mente. Cuanto más trabajas con algunas, siempre todo es en la mente, todo es el cerebro, el pensamiento y la manera que se articula con la biomecánica de la herramienta, pero el trabajo físico no es trabajo físico, es trabajo físico y es trabajo mental, y es una manera que se desarrolla, es una manera particular que desarrolla el cerebro para desarrollar actividades. Eso sucede en los oficios, en las profesiones, en las diferentes áreas con las que trabajamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? No piensa igual un matemático que un músico, que un actor. Dentro de la vida del matemático no piensa igual cuando está trabajando sobre la matemática que cuando está trabajando en su vida cotidiana. Eso me interesa y me interesa en el teatro, y siempre me interesó como te digo, siempre hice mucho trabajo manual y físico, y siempre me interesó mucho la actividad mental en esos procesos, ¿no? Por ejemplo, pintar un cuarto, ¿no? Cuando ya está todo listo, ¿no? Cuando tenés que cambiar mucha actividad, cuando estás con el rodillo, cuando estás con una acción repetitiva, a dónde va el cerebro, cómo funciona, cómo se automatizan las acciones, qué pensás. Entonces estaba en el barco y yo tenía una actividad muy repetitiva, que era básicamente toda la maniobra de red, que es una maniobra de cubierta, barcos grandes, redes grandes, y después son barcos factoría, hay que lavar el langostino, limpiarlo, seleccionarlo, encajarlo, congelarlo, y cada uno hay diferentes. Yo juntaba y tenía que lavar, entonces estaba 8 horas lavando canastos llenos de pescado, de langostinos, para pasárselos a los empaquetadores, o después los empaquetados. ¿Y qué pasa cuando estás 8 horas haciendo algo? Claro. ¿Y cuando volviste, eso qué año era ya? Y eso fue finales del 92. 92 fue el tema del agua. ¿Y volviste y qué pasó? Y volví al toque, empecé con Guillermo Angelelli.
Se casó mi hermano y mi cuñada, bueno, mi hermano mayor se casó, me acuerdo que volví para esa época. Y ahí empecé con Guillermo y seguí trabajando con los Macocos y ya. Y ahí fue estudio. En el 93 fue el primer trabajo con La Negra, con la organización Negra, ese es mi primer trabajo. Y en el 93 empecé con quien era un muy amigo que había conocido en el taller de Guillermo Angelelli, que es Quique López, del TCO. Fundamos un dúo, una compañía de dos que se llamaba 214, por dos borrachos, 2BO2, porque nos gustaba tomar mucho, disfrutábamos no éramos borrachos, sino disfrutábamos mucho de juntarnos a charlar, a leer y a tomar, y tomábamos. Quique siempre... Quique era el abastecedor, el seleccionador de bebidas y compraba buenos whiskies y me acuerdo que Quique fue uno de los primeros, por lo menos dentro de mi entorno, que tenía CD, entonces nos juntábamos a escuchar música. Sí, fue una época así muy, muy cercana a él, encontré ahí una amistad teatral muy fuerte y con él armamos ese grupo y en el 93 también armamos un primer espectáculo que se llamó El Vuelo de la Caída, que mirándolo a la distancia era un espectáculo muy, muy iniciático, pero muy, muy elaborado. O sea, el primer trabajo que hice solo, como autogestor, como actor, director, con él, que fue un trabajo muy, muy compartido, fue me acuerdo, muy profesional. Tengo un recuerdo así. Después he hecho cosas mucho peores. Después intentamos un segundo espectáculo, pero ahí ya me parece que el matrimonio empezó Ahora a la distancia veo los mecanismos que hicieron que nos separáramos y los entiendo desde mi punto de vista, ¿no? Quique tendrá los suyos, pero fue como un cansancio. Pero... ¿Un desgaste? Sí, pero estábamos mucho juntos, fuimos muy amigos. Y yo agradezco un montón haber trabajado con él. Después cada uno tomó caminos diferentes, pero fue muy, muy formativo. ¿Y cómo era hacer teatro en medio de la década del 90? Y bueno, yo desde mi lugar de hacedor estaba en un lugar como muy, digamos, muy desde abajo, muy humilde, con mucha conciencia de estar haciendo las primeras herramientas, mirando mucho para afuera, mirando mucho, me acuerdo de postales de Bartiz, de obras, un grupo que a mí me rompió la cabeza siempre como espectador y después como actor o director con una mirada un poquito más ya adiestrada, era la Pista 4, que era el grupo de Siembroski, Lipsic, Sandro Nunziata, que fue un grupo de los 90, que de alguna manera, como también la Organización Negra y algún otro grupo, como vos decís, trabajaban sobre el quiebre del relato, de la estructura del relato en ese sentido, pero que también se desmarcaba bastante de lo que era la tendencia post-dictadura, que tenía que ver con esta cuestión más grotesca, desfachatada, la aparición del clown y de la relación directa con el espectador, que se veía mucho en el Rojas con los Macocos, con los Meggi, con Batatur, Da Pilleta y Tortonese. Entonces, y hacer ahí para mí fue, ese primer espectáculo que hicimos con Quique obviamente estaba como muy, muy imbuido, muy lleno de mi experiencia con La Negra, al cual Quique después también se sumó y también nosotros trabajamos juntos con esa otra mitad de la Organización Negra en un espectáculo posterior que se llamó La Línea Histórica, que ya no tenía nombre, como compañía, que dirigía Manuel Hermelo y Alfredo Vicilios, que para mí fueron también dos personas así tremendamente, más que nada Manuel, valiosas en mi camino. Pero ese, como decís, cómo era hacer teatro ahí, y mi vivencia personal tenía que ver con esa experiencia de estar viviendo algo que yo era consciente que había un cambio, que había habido 7 años de cerrazón en muchos aspectos, pero al mismo tiempo yo estaba abriendo mi cabeza a ese mundo y universo, y había dos pilares. Uno que era la vivencia pura de esto, de espectador, estudiante, creador, joven, mirando a lo que estaba sucediendo ahí, o sea, al teatro de mi contemporaneidad, que me atraía mucho, y de a poco entrando también en un lugar más de observación teórica, tratando de ver qué es lo que confrontaba ese teatro. No confrontaba el resultado de qué era. Y
96 aparece el Muelerío. Claro, concretamente en el 94 yo dejo de trabajar con Guillermo Angelelli a principios del 94. Dejo de estudiar y empiezo a buscar un lugar para... Primero necesitaba un lugar para alquilar, para vivir, y dije voy a buscarme un lugar para tener un lugar de trabajo, para ensayar, para continuar el trabajo que yo estaba haciendo con él, pero de manera autónoma. Y de a poco empecé a pensar en la idea de comenzar a dar clases. Así que me puse a buscar un lugar y conseguí este lugar donde estamos ahora, que es el estudio donde trabajo. Eso fue en el 94. Y en el 96 fundé el Muelerío Teatro. Muelerío Teatro siempre no fue un espacio, si bien siempre estuvo asociado a este lugar, pero el Muelerío Teatro es como un nombre, una compañía, o un intento de compañía en ese momento. Un deseo de construir una comunidad teatral, más allá de la cantidad, ¿no? 1, 2, 3 o 4 actores, que de alguna manera fuera el soporte de mis proyectos teatrales. Esa docencia incipiente. Qué loco, digo, pensar en formar una suerte de comunidad en medio de la década de la disolución. Sí, comunidad en el sentido de trabajo, no sin amplitudes de comunidad en el sentido de vida social, ¿sí? Vida social profesional. Claro, pero igual pensar en colectivo. Sí, pero digo, también influenciado por mis trabajos, primero por la cercanía, ¿no? Por la Organización Negra, por los Macocos, por la Pista 4, y ni hablar de los modelos más externos, universales, del Odin Teatret o del trabajo de Grotowski o de otra manera, porque no tiene el mismo formato, pero de alguna manera, o el Teatro du Soleil de Mushkin en esa época. Pero sí, loco desde la idea de esa juventud, y no juventud, de la utopía totalmente abierta, sin ver los problemas que veo ahora, no, sin encontrarme con esos problemas.